Aquí estamos. Buen día, hermanos. Qué lindo empezar este día con los niños en clase, ¿verdad? Qué bueno que el Señor ha provisto gente con disponibilidad y con disposición para prepararse. Hace poco, la semana pasada, han pasado un curso para maestros en el seminario de Hebrón, y gracias a Dios, como ustedes ven, hay un buen grupo de hermanos que se ha preparado y que ahora ya va a servir al Señor en esa área. Y hermanos, esa es la idea de que todos los que estamos aquí podamos ser útiles en la obra del Señor, de acuerdo a los dones, los talentos que Él nos ha dado. Y gracias también por la comodidad que el Señor nos ha brindado, tener aulas, que era una de las cosas que antes teníamos dificultades, ¿no es cierto? De tener aulas para los niños, estamos en un ambiente cómodo, gracias a Fred y a su esposa, la familia Montaño, por esta provisión que el Señor ha permitido. Hermanos, estamos en una serie que se llama La Voluntad de Dios. Es un tema que cada uno de nosotros desea conocer, ¿verdad? En las diferentes áreas, no solamente en el área espiritual, sino en todos los aspectos. Y hemos estado desarrollando, porque el pastor Pedro ha estado compartiendo 3 temas ya acerca de esto, y esta mañana yo quiero compartir un tema que, aunque tiene una base bíblica muy cortita, en 1 Tesalonicenses 5:18, quiero desarrollar este tema un poco más ampliamente, porque la palabra del Señor nos brinda esa posibilidad en cada uno de los aspectos que Él quiere que nosotros vamos asimilando y también poniendo en práctica, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 5:18 voy a leer yo, y yo les pido por favor que vayan buscando a Job. Vamos a leer, como lo hemos hecho anteriormente, de a 2 versículos cada uno. Ya vamos a empezar por Job 1:1, vamos a ir hasta el 2:10, ¿ya? Entonces ya saben, los que han estado anteriormente aquí, saben de que leemos alternadamente, en la medida en que cada uno quiera leer la palabra del Señor. Entonces, después que termina uno, va el otro, directamente hasta que concluyamos entonces con Job 2:10. Quiero leer primero Tesalonicenses 5:18. Dice la palabra del Señor: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Quisiera que leamos todo así en coro, este versículo, y luego vamos a ir a Job. 1, 2, 3. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora sí, vamos a Job. Y empezamos. Dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los militares. Y iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado por los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Seguimos. Y vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios entre
perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Jehová a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en mi mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Jacob y le dijo: estaban orando los bueyes y las asnas haciendo cerca de ellos, y acometieron los asnos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se lo llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no me dejó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Seguimos con el 2. Que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de devorar la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú ministraste contra él para que lo arruinaras sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero
recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Qué historia, ¿verdad? Una historia muy, muy interesante, donde podemos ver la gratitud de un hombre ante las circunstancias adversas, pero también la posición de él cuando la tragedia, cuando la ruina ha llegado a su hogar. Y de eso se trata, hermano, que podamos entender que muchas veces podemos estar en una situación que no deseamos, una situación adversa, absolutamente fuera de lo que nosotros esperábamos que fuera nuestro futuro. Pero ahí tenemos una historia tan interesante, y cuando uno lee todo el libro de Job, lo que estamos viendo con el plan de lectura, estamos ya, ¿no es cierto?, avanzando en el capítulo ¿cuánto estamos? Job 9, ¿no es cierto? Entonces hemos ido leyendo lo que estamos siguiendo el plan de lectura de la iglesia. Pero hermanos, ser agradecido no es solo una acción o reacción instantánea, porque cuando nos va bien es natural que nosotros digamos gracias Señor, ¿no? y estemos muy gozosos en ese momento, ¿verdad? Pero lo que vemos aquí en 1 Tesalonicenses 5:18 es una orden. No está diciendo simplemente sean agradecidos cuando son bendecidos, ¿verdad? Dice ser agradecidos, y eso implica una acción continua en nuestra vida. Entonces, lo que el Señor busca es que eso sea parte de nuestra conducta, de nuestra personalidad y de nuestro carácter. Es decir, que sea lo que somos, que lleguemos a ser agradecidos permanentemente, como parte natural de nosotros como seres humanos. Ahora, obviamente eso no es fácil, ¿verdad? Requiere un proceso de madurez, requiere un paso de tiempo. Nadie llega a ser maduro a los pocos meses después de haberse convertido. Pero ser maduro incluye entender, pero sobre todo poner en práctica el principio que dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora subraya esa partecita que dice todas las cosas. ¿Se dan cuenta cómo es importante entender y asimilar esta historia de Job? Todas las cosas ayudan a bien. Aún aquella situación tan difícil en la que primero pierde sus bienes, se llevan sus bueyes, sus camellos, luego mueren sus hijos. Es decir, el hombre queda no solamente arruinado económicamente, sino le toca a la familia. ¿No es cierto? Que muchas veces uno dice, tóquenme cualquier cosa, menos mis hijos. Y hermano, aquí se ve esa historia de Job cuando él reacciona, y el final de la historia de Job es maravilloso, ¿no? Yo estaba leyendo con mucho cuidado esa parte donde Job está discutiendo con sus amigos, ¿verdad? Y fíjense que aquí la historia dice que después de que le quita todo eso, resulta de que viene una sarna terrible, dice desde la coronilla hasta los pies. No sé si alguna vez han tenido algo con que les cueza, sea una picada de mosquito. Qué molesto es, ¿no es cierto? Imagínense la sarna en todo el cuerpo. Dice que agarraba un tiesto, un pedazo de ladrillo, y con eso se rascaba. ¿Saben lo que ocasionaba eso? Era terrible. Estaba sentado en ceniza, se rapó, porque esa era la forma de mostrar duelo en esas culturas. Se rapó y se sentó sobre ceniza. Se puso una ropa gruesa, que esa es la forma del duelo, de decir estoy triste, absolutamente triste. Y entonces se quedó ahí. Pero cuando se lee la respuesta de Job, su razonamiento ante lo que le sucedió, uno puede ver hasta poesía. ¿Cómo es que el hombre realmente podía razonar? Y usted sabe que cuando uno está con un dolorcito de muela o un dolorcito de cabeza no quiere saber nada. Pero el hombre agarra y razona. Dice esto y esto, Dios me ha hecho esto, me ha llevado a este punto, ¿verdad? Y toda su defensa era: soy inocente, no entiendo en este momento por qué Dios ha permitido esto en mi vida. Y hermanos, nosotros muchas veces podemos recibir también eso, situaciones muy difíciles sin merecerlas,
y decir, pero ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo creo en ti? Y hermano, esto nos muestra que nosotros no estamos blindados. Como cristianos no estamos blindados de recibir cosas negativas en nuestra vida. Así que esto nos prepara justamente para eso, ¿no es cierto? Entonces el tema es, la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Pero uno, agradecer cuando somos bendecidos no nos hace diferentes. Todo el mundo agradece, ¿no es cierto? Se compró un nuevo auto y aleluya, gloria a Dios. Se compró una casa, gloria a Dios, bendito seas, etcétera, etcétera. La gente agradece, los incrédulos agradecen, aunque sea momentáneo. Entonces, hacer lo que haría un incrédulo no tiene ningún mérito. Fíjense lo que le dice el Señor a sus discípulos enseñándoles acerca de la diferencia que debía haber entre un cristiano y un no cristiano. En Lucas 6, 32, 34, ¿qué dice? Y le dice, vayan leyendo los 6, 32 al 34. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. ¿Ok? Está hablándoles de una formación de carácter. Le está hablando el Señor de que seamos diferentes. No podemos ser iguales. Dice, si los incrédulos hacen, o tú haces lo mismo que hacen los incrédulos, no hay diferencia. Aquí simplemente faltó decirle, y si ustedes no agradecen o agradecen cuando son bendecidos, igual lo hacen los incrédulos. ¿No es cierto? Podríamos agregar muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es que nosotros nos diferenciemos, hermano, como cristianos, como creyentes. Nosotros tenemos que hacer la diferencia entre circunstancias más difíciles, ¿verdad? Y eso es lo que va a hacer que nuestra fe sea comunicada, aun sin que nosotros tengamos que utilizar un verso bíblico, ¿no? Que siempre obviamente es bueno. Pero entonces lo que el Señor quiere es que nosotros seamos diferentes. Ahora, la gratitud, hermanos, refleja lo que eres, es decir, tu carácter. Si eres una persona agradecida, se va a reflejar en tu carácter. Y eso es lo que podemos ver en Job, ¿no es cierto? En ese pasaje que hemos leído en el 5. ¿Qué dijo Job cuando le ocurrió esas cosas? Mire usted, antes de que le ocurran esas cosas, ¿qué hacía Job? Dice que cuando sus hijos festejaban, él ni siquiera esperaba que le digan, mira, tus hijos se emborracharon, hicieron tales cosas para ir a ofrecer sacrificios o dar ofrenda al Señor. ¿Qué hacía? Dice, por si alguno de mis hijos hubiese pecado, él iba y ofrendaba al Señor, hacía sacrificios. ¿Se dan cuenta? Hay un corazón agradecido ahí. Espontáneamente él hace ofrenda al Señor. Y eso refleja el carácter de Job. Era una costumbre en él hacer eso. Era algo que estaba como parte de su carácter. Y hermanos, eso es maravilloso poder. Gracias, hermano. ¿Por qué Job era agradable a Dios? Porque hacía ofrendas espontáneas, ¿no es cierto? Porque él no esperaba recibir más ganado o tener más tierras para agradecer, sino que iba espontáneamente y ofrecía al Señor. Y uno puede decir, claro, porque era muy rico, dice que era un hombre realmente rico, ¿no es cierto? Y uno piensa, al rico no le cuesta dar ofrenda. No, cuando usted aprende a dar cuando tiene poquito, cuando da mucho no hay problema. Pero cuando usted no da, cuando no tiene mucho, entonces menos va a dar cuando tiene más. Es así, naturalmente. Yo conocí a un muchacho en la anterior iglesia que asistía, y él tenía periódico.
un chiquito de 5 o 6 años aproximadamente, ¿no? Pero cada domingo llegaba él con su diezmo a la iglesia. Traía sus diezmos eran 2 pesos, 3 pesos, ¿no? Pero traía fielmente. Cuando él creció y se convirtió en profesional y llegó a ser presidente de la denominación nuestra, yo me alegré mucho, porque pude ver cómo ese niño creció siendo fiel al Señor. Él es mi amigo hoy. Y qué lindo es ver cuando una persona es fiel, hermano. No solamente eso, pero ese es un ejemplo, ¿no? Cuando una persona tiene poco y es fiel en lo poco, ¿qué dice el Señor? En lo mucho te pondré, ¿no es cierto? Y ya cuando uno tiene lo suficiente, no le pesa. Si el diezmo para uno, digamos, es 100 pesos, para otros serán 1000 bolivianos. Y es lo mismo, delante de Dios es lo mismo. Pero ha tenido uno que cultivar. Recuerden la enseñanza que yo he dado sobre el diezmo, ¿verdad? Yo particularmente, por lo que veo en la palabra del Señor, entiendo de que el diezmo no es obligatorio, pero es una forma de agradecer al Señor, de mostrar nuestro agradecimiento y nuestra adoración al Señor. No es obligatorio, en absoluto. Y hay gente que da más que el diezmo y hay gente que da probablemente menos del diezmo. Pero hermano, el tema es gratitud. Y eso es lo que había en el corazón de Job. Por eso es que él espontáneamente iba y sacaba. Pero claro, uno dice, claro, muy rico, bueno, no empezaba 1, 2, 5, 10 ovejas. Pero qué interesante es ver el contraste que el Señor nos muestra con una viuda pobre. ¿Recuerdan aquella viuda que va a dar su ofrenda? El Señor estaba mirando, dice, el lugar donde se ponían las ofrendas, en moneda, en billete. E iban los ricos y sacaban y empezaban a contar seguramente y colocaban, ¿cierto? O pasaban su tarjeta, digamos. Y el Señor agarra y ve a la viuda y entonces les da una lección a los discípulos. Dice, ¿han visto esa viuda pobre? Y dice, no dice que era pobre, dice que era muy pobre. ¿Y sabe lo que era una viuda en esa cultura? Una persona absolutamente desamparada, porque los hombres solamente podían trabajar. No, las mujeres tenían que hacer las labores de casa, el 99%, digamos. Y entonces esta era una viuda muy pobre. Y cuando el Señor ve que esa viuda agarra y pone 2 blanquitas, 10 centavitos, de a 10 centavitos, digamos, una moneda más chiquita, pone 2. Y entonces le da la lección a sus discípulos y les dice, miren, esa viuda puso más que todos los anteriores, porque ella puso todo lo que era su sustento. ¿Qué refleja eso? El carácter de una persona, la confianza en Dios, porque hermano estaba dando todo su sustento, no tenía más. Y eso refleja el carácter de esa mujer. Entonces la gratitud refleja lo que realmente somos. Cuando somos agradecidos refleja eso de nuestra vida delante de Dios, no precisamente delante de las personas. Y eso se convierte en una conducta, ¿no es cierto? El hábito se convierte en una conducta y llega a ser parte de nuestra personalidad y de nuestro carácter. Es decir, de lo que somos intrínsecamente, en el fondo. No damos ofrenda para que nos vean. Damos ofrenda porque somos gratos al Señor. Porque creemos, tenemos convicción de que al Señor hay que darle. ¿Verdad? Ahora, así como la gratitud refleja lo que eres o tu carácter, la ingratitud también refleja tu carácter. Los ingratos están en una lista de indeseables. Veamos en 2 Timoteo 3:2. Es una lista donde se encuentran los peorcitos, digamos, más o menos los de las comparsas. Aquí se han dado cuenta, ¿no? Que las comparsas tienen los peores nombres, ¿no? Los flojonazos, los piltrafas, ¿qué más? Todo lo peor, ¿no? Y ellos creen que eso es bonito y por eso se ponen esos nombres. Mire usted lo que dice aquí en 2 Timoteo 3:2. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, egoístas, ególatras, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Ingrato significa una persona que no da gracias cuando debiera dar. Está en la lista de esto. Y hermano,
la ingratitud refleja también el carácter de una persona. Entonces nosotros necesitamos diferenciarnos. Como cristianos necesitamos diferenciarnos de los que no son, de los que no son cristianos, ¿verdad? ¿Cómo? Cuando agradecemos, cuando no somos bendecidos. Es decir, en todas circunstancias. Ahora, agradecer cuando los resultados no son los esperados. ¿Se dan cuenta? Dice la palabra del Señor en Isaías 58, 9. Leamos, por favor, eso, pongamos. No es así, ¿no? 38, 9. Sí, no es así. Y cuando el Señor dice, mis caminos no son vuestros caminos, el Señor está diciendo, la forma en que yo actúo no es la forma en que tú actúas. ¿No? Porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces nosotros cuando las cosas nos salen mal, tendemos a reclamarle a Dios, en lugar de autoanalizarnos y decir, ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal? ¿Por qué los resultados me salieron así? Cuando uno hace ese análisis y se da cuenta de que uno es el que falló, bueno, lo que tiene que hacer es simplemente rectificar, buscar. Ok, 55:8, ¿no? Ok. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Está hablando, mis planes no son los de ustedes. Y mis métodos no son los que ustedes usan. Y hermanos, a veces nosotros creemos que lo que nosotros pensamos, Dios tiene que acomodarse a esos planes. Cuando es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Él ve el futuro. Él ve el pasado, el presente y el futuro de una sola vez. Dios está mirando como en una pantalla, pasado, presente y futuro. Nosotros no. Nosotros estamos limitados por el presente. No conocemos el futuro. Planeamos y Dios ya sabe. Entonces, nuestros métodos no son los métodos de Dios. Nuestros planes no son a veces los planes de Dios. Y eso necesitamos nosotros entender, hermanos, y asimilarnos. Hay una canción que fue muy famosa en los años 60, si no me equivoco. La cantaba Frank Sinatra. En inglés decía A Mi Manera. La cantó después otro mexicano, recuerdo, A Mi Manera. Y hermanos, nosotros a veces creemos que nuestra vida debe ser hecha a nuestra manera. Una meditación esta semana pasada que les envié, creo que fue el lunes pasado, o martes, hablaba de esto, de Nadab y Abiú. ¿Recuerdan a Nadab y Abiú? ¿No? Cuando ellos van y sacrifican, habían sido investidos como sacerdotes. Y entonces agarra y dice, bueno, vamos a hacer algo diferente. Y agarra y dice, y ponen fuego extraño delante del Señor. Veamos ese pasaje, por favor, Levítico 10, 1 y 2. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno en su incensario y pusieron ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Ustedes saben que el Levítico es un libro que detalla exactamente cómo debía hacerse el culto a Dios. Cada una de las cosas está, pero absolutamente detallada. Pero no, Nadab y Abiú dijeron, vamos a hacer algo diferente. ¿Qué te parece, Nadab? Está bien, hagamos un fueguito extraño. Pongámosle música al templo, ¿qué te parece? Pongámosle luces como en la discoteca, para que no sea monótono, ¿verdad? Metámosle rock duro a los hermanos en la música, porque eso nos gusta, ¿verdad? Es a nuestra manera, para que vean que somos diferentes.
Y dice que el Señor no se agradó. Porque el Señor no se agrada de nuestros pensamientos. El Señor no se agrada de nuestra creatividad. Lo que Él manda hay que hacerlo. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, dice la palabra. ¿No es cierto? Esa fue la recomendación para Josué. Haz conforme a lo que dice la palabra. Hermanos, cuando nosotros tomamos atajos, cuando nosotros decimos, pero es que esto fue escrito hace 3000 años, hoy las cosas son diferentes. No, la Biblia es constante. La Biblia no pasa de moda. Los principios que hay en la palabra del Señor siguen vigentes en todas las áreas. En todas, absolutamente todas las áreas. Por eso es que cuando nosotros vamos a nuestra manera, muchas veces no agradamos al Señor. Entonces, hermanos, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Ni los planes de Dios son nuestros planes. Ni los métodos de Dios son nuestros métodos. Entonces, a veces nos salen las cosas mal y los resultados no esperados, ¿verdad? La gran mayoría de nuestros fracasos son el efecto de nuestras desobediencias y a los mandatos y a los principios que Dios quiere que obedezcamos. Cada vez, hermano, que experimentemos un fracaso, lo primero que debemos hacer es: ¿cómo anda mi relación con Dios? Revisar. ¿Cómo anda mi relación con Dios? Y nos vamos a dar cuenta de que esos fracasos, esas derrotas, tienen una absoluta coincidencia con periodos en que hemos estado separados del Señor. En la gran mayoría de los casos. No hemos estado orando lo suficiente, no hemos estado dependiendo del Señor lo suficiente, no hemos estado asimilando la palabra del Señor lo suficiente, no hemos estado conectados con el Señor. Y entonces, cuando empezamos a hacer cosas que no están acorde con lo que dice el Señor, el resultado es fracaso. El resultado es fracaso. Entonces, obviamente, no nos salen las cosas y decimos, ¿en qué fallé? Cuando razonamos correctamente, ¿verdad? O decimos, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios permitió eso? Pero la palabra del Señor dice que todas las cosas ayudan a bien. Romanos 8:28, ¿cierto? Y sabemos, dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a aquellos a quienes el Señor ha escogido con un propósito. Hermano, cada uno de nosotros ha sido escogido por Dios con un propósito. El tema es meternos en los propósitos de Dios. Cuando salimos de los propósitos de Dios, obviamente vamos a experimentar cosas negativas. Pero si nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios, hermano, en cada cosa que hagamos, probablemente fallemos como cualquiera, ¿verdad? Pero estamos seguros de que estamos obedeciendo a Dios. Y hay veces que los resultados no son, obviamente, lo que esperamos, ¿verdad? Pero aplicar este principio, que todas las cosas nos ayudan a bien, nos predispone a depender de Dios. No me salió como esperaba. Este negocio no resultó como yo esperaba. Pero recuerda, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. No están yendo bien las cosas en el trabajo, ¿verdad? Están recortando personal, pero todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. No hay nada, hermano, que se escape del Señor. Y eso es lo que tenemos que tener siempre en cuenta. Una enfermedad, una situación negativa, no la que provocamos nosotros, ¿verdad? Aquello que viene naturalmente. Porque a veces vamos a decir, me peleé pues con mi esposa, ¿no? Pero todas las cosas nos ayudan a bien. No aplica eso. No aplica. Lo que nosotros provocamos no aplica, ¿no es cierto? Pero aquellas cosas que suceden sin que nosotros intervengamos, como decía el pastor en el primer tema, ¿no es cierto? Son disposiciones de Dios. Aunque a nosotros no nos parezcan coherentes, buenas, positivas, están en los planes de Dios y nada se le escapó al Señor. Nada se le escapó al Señor. Entonces, aplicar ese principio de que todas las cosas nos ayudan a bien, nos ayuda a depender del Señor. Y aplicar ese principio nos prepara para cualquier resultado. Hay veces que nosotros creemos de que ese es el resultado que vamos a recibir. Esa es la respuesta que vamos a recibir. Y resulta que no. Y entonces, ahí dicen, ¿pero por qué? Si yo voy a recibir un resultado y digo, si me dicen sí,
aleluya, gloria a Dios. Y si me dicen no, aleluya, gloria a Dios. Estoy predispuesto a recibir un resultado. Entonces, cuando me dicen no a lo que yo esperaba, ya en efecto no es tan negativo. ¿Se dan cuenta? Porque estoy preparado, porque estoy confiando en Dios, que la respuesta, sea cual sea, está en los planes de Dios. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Se dan cuenta? Aquello, obviamente, reitero, que no provocamos nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros asimilemos. Que entendamos que no importa los resultados, debemos ser agradecidos. Alguien decía, incluso la gente que traiciona es parte del plan. Sin la traición de Judas, el Señor no hubiese sido apresado esa noche y no hubiese ido a la cruz ese día. Aún los que traicionan son parte de los planes de Dios. Eso es entender que Dios maneja todo el futuro. Obviamente el Señor iba a ser crucificado, no es que si no lo traicionaba a Judas no iba a ser. Pero fíjense que aún Judas estaba ahí esa noche cuando el Señor en la última cena le dijo, aquí está el que me va a traicionar. Estaba ahí sentado y el Señor sabía quién era. Es más, cuando mojó el pan, porque acostumbraban poner una sopa, una especie de sopa ahí, y ahí y ponían el pan, empujaban y comían, de una sola sopa. Así era la costumbre. Y él dijo, el que moja el pan, conmigo es. Entonces él sabía, pero él no dijo, Judas, cuídate, no traicionarme esta noche, ya sé yo que me vas a traicionar. No, él sabía que era parte del plan. ¿No es cierto? Entonces, hermano, aún las personas que actúan mal contra nosotros en ciertas circunstancias pueden ser parte del plan de Dios. Pueden ser parte del plan de Dios. Entonces, las cosas que planeamos nosotros y no nos salen bien, debemos agradecer por ellas también. Debemos agradecer al Señor. Y el tercer punto, la razón de ser agradecidos es generar la confianza en Dios. Necesitamos ser agradecidos. Si no hemos aprendido todavía, necesitamos ser agradecidos. Que nuestra actitud de aquí en adelante sea, gracias Señor, por lo bueno y por lo malo. Por lo que las cosas me salen bien y por las cosas que no me salen como yo quería. ¿Por qué? Porque eso refleja nuestra fe en Dios. Refleja nuestra fe en Dios. La reacción de Job ante esas grandes pérdidas, ante esa situación que vivió, qué interesante, ¿verdad? En Job 1, 20, 21. Busquemos ese pasaje. Job 1, 20 y 21. Miren cómo reacciona ante esa situación. Dice, entonces Job se levantó y se rasgó su manto y rasuró su cabeza. Esa es la forma de mostrar dolor, angustia por lo que estaba ocurriendo. No es que Job dijo, bueno Señor, me quitaste todas mis vacas, todos mis hijos, gracias Señor. No, le dolió como cualquier ser humano. Hermanos, nosotros no estamos exentos de sufrir dolores, pérdidas, de sufrir situaciones difíciles. Job las recibió. Job experimentó eso, el dolor profundo, y entonces se raspó la cabeza, rasgó su manto, que era una señal realmente de profundo dolor, y se puso silicio, una tela absolutamente gruesa, áspera, para que le lastime el cuerpo. Esa era la forma en que en esa pintura mostraban su dolor. Y dice entonces, Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Saben qué? Adoró. No dijo, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué me hiciste eso? No es posible, Señor, si todos los días o todas las semanas yo te sacrificaba, te daba ofrenda, iba al culto, llegaba puntual. No sacó sus credenciales, no sacó sus méritos. Dice que adoró. En el dolor, en la enfermedad, qué interesante. Adoró. Y miren lo que dijo después, verso 21. Y dijo, desnudo
salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Qué tremenda lección, hermano, de entender los propósitos de Dios. Probablemente hasta ni lo entendí en ese momento. Pero lo que genera aquí es confianza en Dios. Lo que se ve aquí es fe en Dios. Dios sigue en control. Todas las cosas se ayudan a bien a los que aman a Dios. Eso fue lo que en el fondo dijo Job. Jehová dio y Jehová quitó. Y hermanos, a veces nosotros pensamos que cuando algo perdemos, es una maldición. No, probablemente Dios esté quitando algo para aliviarnos. Recuerdo cuando el Señor le dice a los discípulos: si tu ojo es causa de caer, quítatelo el ojo. Si tu mano es causa de tropiezo, córtate la mano. Ahora, hermano, con toda certeza que estaríamos varios tuertos y mancos acá, por esa razón, si lleváramos a la práctica esto. Pero lo que le estaba diciendo el Señor es: fíjate, si hay alguien que en tu vida pone tropiezo, aunque sea tu mano derecha, aunque sea el que te ayuda a ver el futuro, apártalo de ti. Aunque sea algo muy cercano. A veces estamos confiando más en las cosas y en las personas que en Dios. Y el Señor dice: si esto te estorba, si un amigo, una amistad, algo te estorba, córtalo. Te va a doler, como dolería sacarse un ojo, como dolería cortarse la mano. Pero tienes que cortártelo, porque no le agrada a Dios. Tal vez es un hábito, tal vez otro tipo de cosas que nos están estorbando entrar en el reino de Dios. Y es doloroso, ¿no es cierto? Es doloroso. Yo le decía a una persona que me consultó: ¿sabes qué? Estaba con tremendos problemas, entonces, económicos. Le dije: ¿sabes qué? Tienes que vender ese auto. No, mi auto, no. ¿Cómo voy a vender mi auto? Tienes que vender ese auto. No, pero es que ese auto usted no sabe cuánto me ha costado. No me importa. ¿Sabes qué? Si vos no vendes este auto y te deshaces de tus deudas, vas a pasar la mano. Oh, ¿será que es voluntad del Señor? Claro que es voluntad del Señor que vivamos en libertad. Porque un auto de $10,000 o de 5,000 te va a llevar de la misma manera que uno de 80, de 90. No puede seguir. ¿Qué más a ir a la cárcel? Hermanos, hay veces que nos cuesta desprendernos de cosas materiales o de relaciones. No, pero ¿cómo voy a dejar de ir a mi frater? No, yo los domingos no voy porque tengo que ir a jugar fútbol, eso es sagrado. Entonces, no puedo ir a la iglesia. Que la iglesia cambie de horario. Hermanos, hay cosas que nos estorban en la vida y nosotros no estamos dispuestos a cortarnos, a sacarnos el ojo. Entonces, qué interesante la reacción de Job ante esas grandes pérdidas. Pero por el contrario, ve usted la reacción de la mujer de Job en el capítulo 2, en los versos 8 y 10, cuando lo vio al marido en la ruina, allá, y todavía seguía creyendo en Dios. Job, mira lo que dice la mujer en el capítulo 2, versos 8 al 10. Y tomaba Job, aquí está lo que le decía, un tiesto para rascarse. ¿Se ha rascado alguna vez con un ladrillo usted? Debe ser terrible. Pero dice que Job tomaba un tiesto para rascarse porque era desesperante esa picazón. Y dice, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Aquella que había disfrutado todas las riquezas durante muchos años, tenía 7 hijos, 8 hijos, ¿no? 3 hijos, 3 hijas y 7 hijos, sí, gracias. Oye, pasaron más de 10 añitos entonces, ¿no? De que habían disfrutado su vida en la bonanza, en la riqueza, en la comodidad. Pero cuando lo ve al marido ahí, sentado, seguramente rapado, feo, viejo, le dice: ¿por qué no te mueres? Maldice a Dios y muérete.
se ve que esa mujer nunca realmente tuvo una relación con Dios. Qué diferente la reacción de Job y la reacción de la mujer. Pero mire lo que le dice Job. Versículo 10. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres, fátulas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Aún en esa circunstancia, hermano, Job seguía con su fe firme, agradecido a Dios, con la actitud correcta. ¿Por qué? Porque había cultivado un carácter de gratitud a Dios. Dice la palabra en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si Dios permite que eso ocurra en nuestra vida, con toda certeza Él no nos va a dejar ahí. Y eso requiere fe, ¿no es cierto? Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que aquel que cree en Él, crea que le hay, crea que Dios existe y que es galardonador, que premia a los que le aman. Eso es. Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos caminar en la vida cristiana si no aplicamos fe. Ahora, evidentemente, hermanos, las circunstancias pueden desenfocarnos muchas veces. Lo que ocurre a nuestro alrededor, una adversidad puede desenfocarnos y puede hacernos tomar decisiones erróneas, decisiones que no están en los planes de Dios. ¿Recuerdan al profeta Elías en 1 Reyes 17, 1-7? El hombre venía de matar a 400 profetas de Baal, venía de una gran victoria espiritual. Pero resulta que después, al saber Isabel que él había hecho eso, agarra y lo persigue. ¿Y quién creyeron? Un hombre que luchó, que se enfrentó a 400 profetas. Luego estoy huyendo de una mujer, de Jezabel. Y el Señor le da instrucciones. Le dice, mira, Elías, vete al arroyo de Kerim. Allá te voy a alimentar, te voy a mandar que te alimenten los cuervos. El arroyo, obviamente, agua, él podía tomar agua. Y los cuervos dicen que le traían pan y carne. Ahí se inventó, parece, los sándwiches de lomito. Pero se le acabó, se le secó el río. Se le secó el río. Y entonces, obviamente, comer pan nada más ya era feo. Y entonces el Señor le da otra instrucción. Le dice, vete a Sarepta de Sidón. Allá vas a encontrar a una viuda pobre que te va a alimentar. ¿Sabe qué? No era fácil. Como le decían, las viudas pobres eran pobres de verdad. Eran pobres de verdad. Era incoherente lo que el Señor le estaba diciendo a Elías. Humanamente pensando era incoherente. Pero recuerde que Dios no maneja nuestra lógica. La fe no es lógica. La gente aquí dice ver para creer. La Biblia dice creer para ver. Creer para ver. Es lo contrario, absolutamente lo contrario. Entonces le dice Elías, no hay problema, te voy a cambiar el canal de alimentación. Andate donde la viuda. Claro, Elías se va. Y cuando la ve la viuda, seguramente dijiste, me va a alimentar, pero si no tenía ni para comer ella. Seguramente pensó, no dice la Biblia por si acaso. Pero cuando usted ve una persona con apariencia pobre, ¿de qué va a confiar? ¿Verdad? Si le hubiese salido una viuda en su camello de lujo, en otra cosa. Pero esta es una viuda pobre. Pero ¿sabe qué? El Señor lo mandó a hacer eso. Y le dice, pídele a la viuda. ¡Ay, qué vergüenza! Un hombre, un grandote, profeta, pedirle a la viuda. Pucha, era vergonzoso, pero lo había mandado el Señor. Y entonces va y le dice, ¿sabe qué? ¿Qué va a hacer? Voy a hacer pancito, un pancito, voy a cocerlo y de ahí me voy a morir. Eso más todavía. ¿Se dan cuenta? Por lo menos la Biblia le hubiese dicho, claro que le traigo profeta enseguida, tengo harina en casa, tengo aceite, le voy a hacer no para usted y hacemos una fiestita, ¿verdad? Y comemos, ¿no? Le dice, voy a cocer estos pancitos y me muero. Imagínense. Pero el profeta hace caso y se va.
y le pide. Yo creo que le dio vergüenza, pero con el hambre no hay vergüenza, ¿no es cierto? Y va y le pide. Y el Señor hace una obra, no solamente con él, sino con la viuda. Porque el Señor le había dicho, dile que la harina no escaseará, ni el aceite se acabará. Y ocurre ese milagro. Entonces, hermano, cuán importante es esta historia de Elías, ¿verdad? Porque nos ayuda a entender de que, pese a las circunstancias, nosotros tenemos que seguir creyendo. Y obviamente seguir alabando al Señor, seguir siendo agradecidos al Señor. Pero para eso hay que dar pasos de fe. Y yo quiero contarles algo personal. En el año 2007, yo viajé a Colombia. Yo estaba como pastor de una iglesia, pero trabajaba también en la Universidad Evangélica. Yo era jefe del área de comunicación, de radio y televisión allá. Y, sin embargo, compartía mi tiempo para la iglesia. Les decía el otro día que yo no vi crecer, no pude disfrutar de mis dos hijos mayores, porque salía cuando ellos estaban durmiendo y volvía cuando ellos estaban durmiendo. Entonces esa situación me tenía incómodo a mí. Yo decía, Señor, yo quiero ver a crecer a mis hijos, quiero disfrutar. Ahora, mi esposa sabe que todo el tiempo nosotros estábamos en la iglesia. Salía de la universidad y tenía que ir a la iglesia. Todas las noches, todos los domingos, todos los feriados, durante 9 años. Durante 9 años. Y entonces yo estaba incómodo por esa situación. Cuando mi hija me dijo, papá, recuerda que la siguiente semana es mi promoción. ¿Tu promoción? Sí, mi promoción, papá. Y yo dije, ¿en qué rato se creció mi hija? No me dijo, ¿qué rato se creció mi hija? Hermanos, todos los días yo llevaba a esa niña al colegio y la recogía. Pero no la disfrutaba. Y evidentemente desfilé con ella. Pero yo dije, Señor, yo no quiero seguir llevando esta vida. Ya para entonces tenía 4 hijos. Mis hijos, gracias a Dios, son bien separados en edades, son cada 6 años. En el último le fallamos un poquito, nació a los 5. David estaba bien chiquitito. Pero yo dije, Señor, no quiero seguir así. Yo dejo la iglesia o dejo la universidad, pero no quiero seguir. Para que tengan idea, de la universidad yo recibía el 90% de mi presupuesto. La iglesia me daba una pequeña ofrenda. Y yo viajé a Colombia a un encuentro de comunicadores, y después de una reunión con hermanos de una iglesia, una señora me dijo, una hermana me dijo, pastor, quisiera conversar con usted un poquitito. Yo dije, claro, hermano, claro. Pensé que ella me iba a pedir algún consejo, ¿no? Y le dije, escuche, estamos en la casa de unos hermanos, y ella dice, pastor, yo tengo un mensaje de parte del Señor para usted. Entonces dije, bueno, a ver, ¿de qué se trata? Porque hay muchos que dicen, el Señor me ha dicho, y el Señor me ha dicho, se soñaron, ¿no? Comieron mucho, muy tarde, y no tuvieron una desayuno. Y entonces yo tengo mucho cuidado con eso. Pero ¿saben qué? Esa mujer, sin saber mis luchas, mis dificultades, mis planteamientos en ese momento, me dijo, pastor, yo voy a decirle algo. Pastor, ¿usted deja su trabajo o deja la iglesia? Y yo, mire, para ver quién le había dicho. No la conocía a mi esposa, no conocía a nadie. Y yo me quedé sorprendido, porque hacía 2 años que yo oraba por salir de la universidad. No le daba sentido. Hacía las cosas por rutina, no me sentía realizado en esas circunstancias, a pesar de que era jefe de área. Y bueno, entonces yo tomé la decisión. El resto del congreso, yo fui maestro de ceremonia, dirigí paneles, todos los mensajes venían en ese sentido. De manera que cuando yo volví a Santa Cruz en septiembre del año 2007, yo volví convencido de algo. Que yo tenía que dejar la iglesia o tenía que dejar la universidad. ¿Qué hubiesen escogido ustedes? No sé, pero seguramente dejar la iglesia por el 10%, ¿no es cierto?, de mi presupuesto. Bueno, así que yo volví y le dije a los líderes, hermanos, si hasta el 15 de diciembre no conseguimos un pastor a tiempo completo, que no lo habíamos conseguido en 9 años, le dije, yo dejo la universidad y me quedo en la iglesia.
Y uno me dijo, pastor, pero nosotros no podemos pagar lo que usted necesita. Yo le dije, no sé, pues el Señor se las arreglará. Y saben que, hermanos, buscamos pastor. El 15 de diciembre nosotros teníamos un pastor que me pidió que iba a asumir en febrero del siguiente año. Claro, y aseguro muy bien. Inclusive lo llevamos porque la primera semana de ese año fue el campamento de carnaval. Así que lo trajimos al pastor, vio lo que hacíamos, había muchos jóvenes y esa era la dinámica de la iglesia. Entonces yo muy contento, el primer domingo de febrero entregué la iglesia. Gozoso, el primer lunes fui a la universidad, dije, será la voluntad del Señor que deje la iglesia. Entonces que me dedique. Le dije, pastor, cuando yo pueda servirle, si yo puedo enseñar, predicar, cuente conmigo, voy a estar acá hasta que el Señor diga, muy bien, pastor, gracias. Me fui a la universidad el lunes. ¿Saben cuál era mi pensamiento? Y dije, este fin de semana próximo no voy a ir a la iglesia. Mi primer fin de semana sin iglesia iba a ser. Dije, voy a salir con mis hijos, vamos a ir a comernos alguna cosa por ahí afuera, después de 9 años. El miércoles de esa semana, yo estaba en mi oficina, vino la secretaria y me dice, licenciado, esto manda el rector. Yo recibo y la carta decía que por cuestiones económicas, en toda la universidad, todos los jefes de área, incluyendo los jefes de carrera, que tenían menos de 100 estudiantes en sus facultades, empezábamos a trabajar medio tiempo a partir del mes de junio. Cuando yo leí esa carta, hermano, dije, pero Señor, ¿qué es esto? Señor, ¿sabes que yo te obedecí? Que yo seguí eso, lo que me dijo la hermana mentirosa esa. Casi le digo, no le digas. Pero así, hermano, yo reclamándole al Señor ahí con la carta, porque medio sueldo de la universidad no me daba. Y ya pensé, ¿cómo llego donde Kitty? ¿Cómo le digo que solamente vamos a comer la mitad de las comidas diarias? ¿Cómo voy a pagar la casa que hemos agarrado en crédito? Hacía 3 años, 2 años que hemos agarrado esa casa. Mi hija ya en la universidad, mis otros hijos en colegios particulares, no me daba, medio sueldo no me daba. Y entonces yo reclamé al Señor. Yo dije, Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Cómo es posible? Si tú me indicaste en Colombia que yo venga y haga esto y he hecho tal como me dijo ese hermano. Y yo, hermano, estaba clamando sobre mi escritorio cuando el Señor dijo algo, puso algo en mi corazón. Que decía, Pedro, hace 2 años que estás orando por salir de la universidad y cuando te concedo esta petición, me reclamas. Hermano, yo literalmente abrí mis ojos para ver si alguien me había dicho eso. Yo abrí mis ojos y miré, estaba solito en mi oficina. Pero ¿saben? Vino una tranquilidad. Y yo dije, sí, Señor, es verdad. Hace 2 años que yo oraba por salir de la universidad. Y entonces fui y le conté a Kitty. Y obviamente ella no estaba de acuerdo. Yo le dije, voy a renunciar a la universidad también. Y le dije, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar? Yo le dije, no sé, pero voy a renunciar a la universidad. El otro día redacté mi carta de renuncia y se la llevé al rector, mi amigo, hermano Freddy, conoce a Timoteo Sánchez. Le dije a Timoteo, vengo a presentarte mi carta de renuncia. Y él me dijo, Pedro, ¿estás seguro? Yo dije, sí. Pedro, ¿tenéis un trabajo afuera? ¿Seguro? Con Timoteo nos conocíamos de jóvenes. Me dijo, ¿estás seguro, Pedro? La situación afuera está feísima. Vos sabés que no es con vos más, es con todos los jefes de área, con todos los jefes de carrera que tienen menos de 100 alumnos. Pensala bien. Le dije, no tengo nada seguro afuera, pero sabes que tengo convicción de que debo salir. Entonces voy a estar hasta junio, nada más. Y así fue. Yo en junio salí de la universidad y estaba dando algunas materias todavía, pero decidí dejar.
por dirección del Señor. Y desde entonces, hermano, desde entonces el Señor nos ha sustentado. Desde entonces nosotros no hemos tenido un sueldo fijo. Desde entonces el Señor nos ha sostenido como ofrenda. Y el Señor nos ha hecho salir en victoria. Son ya casi 17 años o 17 años de esto. Y el Señor nos ha sustentado. ¿Por qué les cuento esto? Porque tiene relación directa con lo que hemos visto. Hermanos, el Señor puede cambiar de canal. Por eso es que cuando ocurren cosas externas a nosotros que nos afectan económicamente, a veces nosotros nos queremos aferrar y decimos, pero ¿por qué a mí? Y nos deprimimos. Lo que le iba a pasar a Elías, ¿verdad? ¿Cómo voy a ir a una viuda pobre a pedirle que me sostenga? Pero el Señor le dijo, debes hacer esto. Y hermanos, cuando uno obedece al Señor, el Señor se encarga de sostener. Y yo puedo decirles que yo aprendí mucho de fe con libros, pero yo aprendí mucho de fe en la práctica durante este tiempo. No ha sido fácil. Yo podría contar un montón de historias donde el Señor nos puso al límite, sin tener nada en el bolsillo absolutamente para darle de comer a mis hijos, y el Señor proveyó. Yo terminé de pagar esa casa hace 5 o 6 años sin atrasarme ni una sola vez. Y el Señor nos sacó en victoria. ¿Qué quiero decirles con esto, hermano? Que lo que dice Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será añadido. Hermanos, necesitamos ejercer fe. Fe no se aprende los domingos, fe se aprende el resto de la semana. Fe se aprende cuando uno no tiene nada visualmente y confía en el Señor. Y hermanos, historias de esas yo puedo contarles muchas. Pero qué bueno es saber que podemos darle gracias a Dios en las circunstancias negativas, cuando las cosas parecen que no son lo que nosotros pensábamos que deberían ser. En 1 Pedro 5:7 el Señor nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Hay algo que en este momento le agobia a usted? Trabajo, familia, enfermedad, algún tipo de problema, écheselo al Señor. Aprenda a confiar en Él. Denle gracias por la situación en la que está ahora, y el Señor lo va a sacar en victoria. No podemos ni debemos angustiarnos. El Señor no quiere que nosotros vivamos angustiados. Por eso se habla de la fe de las aves. Los pajaritos todos los días salen, cantan, ¿no es cierto? Y comen. ¿O usted ha visto algún pajarito ahí agarrado, estresado y mirando? No, ¿verdad? Ellos salen, se levantan y empiezan a cantar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Señor les provee. Hermanos, si nosotros llegáramos a tener la fe de las aves, viviríamos en otra dimensión. Realmente. Y eso es lo que debemos buscar. El enemigo no quiere. El enemigo quiere que miremos circunstancias. El Señor quiere que lo miremos a Él. El principio es mantente aferrado a la fuente, no al canal de bendición. A veces nosotros decimos, perdí mi fuente de trabajo. No, no es tu fuente de trabajo, es tu canal de bendición. El Señor puede cambiarte de canal, como le cambió a Elías. Se secó el arroyo de Kerit, vete tengo allá una viuda que te va a dar de comer. Manténgase aferrado a la fuente, a Dios, no se aferre al canal. Y eso va a darle otra dimensión a usted. Y eso, como decía, nos permite descansar. Echen toda su ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de vosotros, dice el Señor. Demuestra que somos diferentes. Cuando nosotros damos gracias a Dios por las cosas negativas que nos pasan, demuestra que somos otra estirpe, un pueblo escogido. ¿Recuerdan cuando a Pedro y a quién fue? A Juan, ¿no? Los azotaron. Cuando uno lee Hechos 5:41 dice que salieron contentos, gozosos de haber sido azotados. Che, qué boludo estos tipos. No va a decir,
¿Qué le pasó? ¿Cómo van a estar contentos después de una tunda que le dieron? Dice que salieron contentos, gozosos de haber sido dignos de sufrir por el Señor. Y lo mismo dice Santiago 1:2. Dice que estemos gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Se dan cuenta? La mentalidad para enfrentar las pruebas. ¡Ah, Señor, viene una prueba! A ver. Difícilmente decimos eso, pero el Señor quiere que nosotros vivamos eso. ¿Por qué? Porque Él quiere glorificarse en nosotros, hermano. Él quiere glorificarse en nosotros. Termino con esto. Ser agradecidos cuando somos bendecidos o beneficiados no nos hace diferentes a los no cristianos. Las pruebas o las circunstancias adversas no solo prueban nuestra madurez y nuestro carácter, también tienen el propósito de que nuestra fe crezca y de que estrechemos nuestra relación con Dios. Esa es la situación en la que muchas veces nos encontramos y podemos escoger el camino de la queja o el camino de la gratitud por las circunstancias que estamos atravesando. Y podemos escoger, ¿no es cierto? Y sabremos los resultados. Alguien dijo: creer en Dios no nos otorga inmunidad contra las pruebas, pero nos da paz en medio de ellas. Nos da paz en medio de ellas. Y eso es lo que la gente no entiende. No nos entiende. Y por eso no disfruta lo que nosotros podemos disfrutar. Oremos. Padre, gracias por ayudarnos a entender que la voluntad tuya es, Señor, es que seamos agradecidos. En cualquier circunstancia, Señor, cuando las cosas nos salen bien y cuando no nos salen como nosotros quisiéramos que salgan, Señor. Que esta mañana, Padre, lo que hemos leído, lo que hemos visto en tu palabra, genere esa fe que necesitamos, Señor, para caminar en tu voluntad, Señor, para ver lo que otros no ven, porque esa es la definición de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no puede verse. Señor, ayúdanos a caminar en fe y en obediencia, Señor, a tu palabra. Ayúdanos a que disfrutemos, Señor, aquella aventura que significa caminar contigo, así como lo disfrutaron sus discípulos, Señor, cuando pudieron ver que ante la carencia tú multiplicaste los panes, ante la tormenta tú caminaste sobre las aguas. Señor, ayúdanos a que cada día crezcamos en el conocimiento y en entenderte cada día más, Señor. Ahí donde está usted, mi hermano, quiero pedirle de que ponga delante del Señor esa prueba, esa dificultad, lo que usted está atravesando, y agradezcanle al Señor por ello. Alégrese, gócese en el Señor, porque podemos tener la certeza de que Él está en control de todo. Y si aquí esta mañana hay una persona que todavía no ha experimentado la maravillosa experiencia de conocer al Señor, le quiero invitar a que haga una oración esta mañana conmigo, que le diga que el Señor entre en su vida, que Él sea su Dios, para que pueda caminar también en fe, para que pueda experimentar aquello que el Señor ha planeado para su vida. Él tiene planes para cada ser humano, planes diferentes para cada uno, pero planes de bien, dice su palabra. Yo quiero invitarle, si alguien no ha hecho todavía una oración para recibir al Señor, que esta mañana lo haga y le diga así: Señor Jesús, esta mañana recibo esa palabra que tú me has permitido escuchar esta mañana. Señor, recibo para renunciar a aquellas cosas que yo he hecho sin tomarme en cuenta, por aquellas cosas en las que te he ofendido, Señor. Quiero pedirte perdón, Señor, y quiero que tú me ayudes, Señor, a transformar mi vida, a sacarme de la situación en la que estoy, y a vivir esa experiencia de conocerte, Señor. Encomiendo en tus manos, Padre, mi vida. Te agradezco porque Cristo vino a morir por mí en la cruz, para de esa forma limpiarme de mis pecados y darme la salvación. Gracias, Señor. Gracias por llevarme mis pecados esta mañana y por ayudarme a empezar una nueva vida
Gracias, Señor. Quiero conocerte, quiero entenderte más, para vivir esa experiencia que tú das a quienes te conocen, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús.